Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio predilecto para estar al día con todo lo que sucede con sus celebridades favoritas. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy, listos para sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Como ven por el título, hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente nos ha dejado a muchos pensando y debatiendo: Kerem Bürsin defendiendo a Hande Erçel ante una injusticia que al parecer él no quiso pasar por alto. Así que si te interesa saber todos los detalles de este apasionado respaldo y por qué ha generado tanto revuelo, quédate conmigo hasta el final porque te lo voy a contar todo. Y antes de empezar, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito de corazón a que te suscribas a este canal. Dale al botón de suscripción que ves aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos directo al grano. El mundo de las celebridades, como bien sabemos, está lleno de altibajos, de momentos de gloria y también de controversias. Y en esta ocasión, la protagonista indirecta es Hande Erçel, una actriz que ha conquistado el corazón de miles de fans con su talento y carisma. Sin embargo, como a muchos personajes públicos, también ha sido blanco de críticas y, en ocasiones, de lo que muchos consideran ataques injustificados. Y es aquí donde entra en juego Kerem Bürsin, su colega y, como muchos saben, alguien con quien ha compartido una conexión muy especial, tanto en la ficción como, aparentemente, fuera de ella. El título de nuestro vídeo hoy, Kerem Bürsin defiende a Hande Erçel, la injusticia que no cayó, nos da una pista clara de lo que vamos a desglosar. Asterisco: el ojo del huracán. ¿Qué sucedió con Hande Erçel? Parece ser que Hande Erçel se encontraba en el ojo del huracán de algunos comentarios o situaciones que eran, cuanto menos, cuestionables. No siempre se trata de algo que se dice explícitamente o de un rumor directo, a veces son las implicaciones, las insinuaciones, o simplemente el tono con el que se habla de una persona, especialmente de una mujer en el ojo público, lo que puede resultar hiriente o injusto. Y es precisamente ante una de estas situaciones, donde la delicadeza y el respeto hacia la figura de Hande parecían estar en entredicho, que Kerem Bürsin decidió alzar la voz. Y cuando digo alzar la voz, no me refiero a un simple comentario inocente, sino a una defensa activa y decidida, a un acto de apoyo que demuestra una lealtad y una preocupación genuina. Los detalles específicos de lo sucedido con Hande Erçel pueden variar según la fuente y la interpretación que se le dé a los eventos, pero la esencia del asunto gira en torno a comentarios, críticas o tal vez incluso desinformación que circulaba sobre ella. Podría tratarse de especulaciones sobre su vida personal, de juicios sobre su carrera profesional, o incluso de ataques que rozan el acoso mediático. En cualquier caso, la reacción de Kerem sugiere que la situación cruzó un límite para él. No es la primera vez que vemos a celebridades defenderse o defender a otros, pero lo que hace especial este caso es la forma y el contexto. Kerem Bürsin, un aliado inesperado. Kerem Bürsin, conocido por ser una persona que valora mucho la justicia y el respeto, parece haber sentido la necesidad de intervenir. En lugar de quedarse de brazos cruzados o minimizar la situación, optó por una postura firme. Esto no solo habla de su carácter, sino que también resalta la importancia de la sororidad y del apoyo mutuo en la industria del entretenimiento, donde las mujeres a menudo enfrentan presiones y juicios desproporcionados. La defensa de Kerem, al ser él mismo una figura pública prominente, tiene un peso considerable. Su declaración o su acción, sea cual sea su naturaleza exacta, envía un mensaje claro: no se tolerará la injusticia ni el trato irrespetuoso hacia Hande Erçel. Es importante entender que este tipo de defensas públicas no suelen ocurrir a la ligera. Requieren una convicción firme y probablemente una conversación previa o un conocimiento directo de la situación que motivó la intervención. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el mundo de las estrellas, y la mayoría de las veces, las celebridades prefieren ignorarlos para no darles más cuerda. Sin embargo, cuando algo se considera verdaderamente injusto o dañino, la postura puede cambiar drásticamente. Y en este caso, parece que Kerem Bürsin percibió una injusticia clara y decidió actuar. Asterisco: las posibles formas de la defensa. ¿Cómo se manifestó el apoyo? ¿Qué tipo de defensa podría haber sido? Podríamos imaginar varias posibilidades. Quizás Kerem emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, donde expresó su apoyo y desaprobación por los comentarios negativos dirigidos a Hande. Las redes sociales se han convertido
en el principal altavoz de las celebridades para interactuar con sus seguidores y para pronunciarse sobre temas que les conciernen. Un tuit conciso pero contundente o una publicación más elaborada en Instagram con una fotografía que simbolizara su amistad o respeto, podrían haber sido las herramientas. O tal vez se trató de una entrevista donde, al ser preguntado sobre el tema, respondió de manera contundente defendiendo a su colega y amiga. Los periodistas, siempre atentos a cualquier chispa, podrían haberle consultado sobre las recientes polémicas o críticas que rodeaban a Ander Zell. En ese momento Kerem podría haber aprovechado la oportunidad para expresar su opinión y ofrecer un respaldo público. También podría ser una acción más sutil, como compartir una publicación de Ande o un mensaje de apoyo que dejara clara su postura. A veces un simple me gusta en una publicación de alguien que está pasando por un momento difícil, o un repost con un mensaje de aliento pueden tener un gran impacto. Sin embargo, dado el revuelo que ha generado la noticia, es probable que la acción de Kerem haya sido más explícita y directa. Sea cual sea la forma, el mensaje principal es el mismo: Kerem Bürsin no se quedó callado ante una injusticia. El debate desencadenado, diversas perspectivas. Este tipo de acciones generan un debate interesante. Por un lado, hay quienes aplauden la valentía y la lealtad de Kerem, considerándolo un verdadero amigo y un defensor de las mujeres. Ven en su actitud un ejemplo de cómo las figuras públicas deberían comportarse, utilizando su plataforma para promover el respeto y la equidad. Estos espectadores probablemente sientan que Kerem ha hecho lo correcto al salir en defensa de Ande, protegiéndola de posibles daños a su reputación o bienestar emocional. En un mundo donde las mujeres en el ojo público a menudo son sometidas a un escrutinio implacable y juicios crueles, tener un aliado como Kerem es visto como algo muy positivo. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que algunos interpreten esta defensa de manera diferente. Podrían surgir preguntas sobre la naturaleza de su relación, o se podría especular sobre si hay motivos más allá de la amistad. El público ávido de detalles íntimos tiende a proyectar sus propias ideas y deseos sobre las interacciones entre celebridades. Sin embargo, desde mi perspectiva, lo más importante es el acto en sí, la defensa ante una presunta injusticia. Y en un mundo donde a menudo vemos indiferencia, un gesto de apoyo tan claro es digno de reconocimiento. Es un recordatorio de que la solidaridad y el respeto son valores fundamentales, independientemente de las especulaciones. El impacto en Ander Zell, un respaldo poderoso. Pensemos en el impacto que esto puede tener en Ander Zell. Saber que cuentas con el apoyo de alguien como Kerem Bürsin, una figura tan respetada y querida, puede ser un bálsamo en momentos difíciles. La presión mediática y las críticas constantes pueden ser agotadoras, y tener a alguien que te respalde públicamente puede hacer una gran diferencia en la fortaleza emocional y la resiliencia de una persona. Es como decir: no estás sola en esto, hay gente que te apoya y que cree en ti. En la vorágine de la fama, donde las opiniones cambian con la misma rapidez que las tendencias, este tipo de gestos de lealtad se vuelven invaluables. Además, este evento pone de manifiesto la importancia de las redes de apoyo dentro de la industria del entretenimiento. Lejos de la imagen de competencia feroz que a veces se proyecta, existen relaciones de amistad y camaradería genuinas. Y cuando se trata de proteger a alguien de comentarios o acciones injustas, esas redes de apoyo se vuelven cruciales. Es un testimonio de que, a pesar de la superficialidad que a menudo se asocia con el mundo del espectáculo, también hay espacio para la empatía y la protección mutua. El mensaje subyacente: respeto y justicia en la era digital. La forma en que Kerem Bürsin abordó la situación también es relevante. Asumo que no fue un ataque personal o despectivo hacia quienes criticaron a Ande, sino una defensa centrada en los principios de respeto y justicia. Probablemente Kerem quiso transmitir un mensaje sobre el trato que se debe dar a las personas, especialmente en el ámbito público. La intención no es censurar las opiniones, sino asegurar que se expresen de manera constructiva y sin caer en la difamación o el acoso. En un entorno digital donde las palabras pueden viralizarse rápidamente y causar un daño irreparable, es fundamental recordar la responsabilidad que conlleva la expresión de nuestras opiniones. Es fascinante observar cómo las redes sociales pueden amplificar tanto las críticas como las defensas. Lo que quizás empezó como un comentario o una situación menor, al involucrar a figuras públicas de la talla de Kerem y Ande, puede escalar rápidamente y convertirse en un tema de conversación global entre sus seguidores. Y es
Samente por eso que vídeos como este son tan importantes, para analizar estos eventos, entender las motivaciones detrás de ellos y discutir su impacto. Las redes sociales nos brindan una ventana sin precedentes al mundo de las celebridades, pero también nos exigen una mayor responsabilidad y discernimiento a la hora de interpretar la información. Una lección de empatía y valentía. Para concluir, este acto de Kerem Bürsin defendiendo a Hande Erçel no es solo una noticia más del mundo del espectáculo. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, la lealtad y la valentía para defender lo que consideramos correcto. Demuestra que a pesar de las presiones y las miradas constantes, hay espacio para el apoyo genuino y para la lucha contra la injusticia. La defensa de Kerem Bürsin resalta la necesidad de un discurso público más respetuoso y considerado, especialmente hacia las mujeres que forman parte de la esfera pública. Y nos enseña que a veces, las palabras más poderosas son aquellas que se pronuncian para proteger a alguien más. Este incidente nos invita a reflexionar sobre cómo interactuamos en el espacio digital y cómo juzgamos a las personas públicas. Nos anima a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y a fomentar un ambiente de respeto y comprensión mutua. En definitiva, la defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un ejemplo de cómo la empatía y la valentía pueden marcar la diferencia en un mundo a menudo dominado por la superficialidad y la crítica fácil. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la historia detrás de la defensa de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizando los posibles escenarios y el significado de este acto. Esperamos que esta información te haya resultado interesante y te haya dado una nueva perspectiva sobre las dinámicas de la industria del entretenimiento y las relaciones entre las celebridades. Si te ha gustado este vídeo, por favor, no te vayas sin antes darle un gran me gusta. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, así que déjame saber en los comentarios qué piensas sobre este tema. ¿Crees que Kerem actuó correctamente? ¿Qué opinas sobre la forma en que se manejan las críticas hacia las celebridades? Me encantaría leer tus pensamientos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Al hacerlo, te unes a nuestra comunidad y nos ayudas a seguir creando contenido de calidad para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de esta noticia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por todo tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.